Sí, buena, profesor, buena, profesor, ese tema del Espíritu Santo, profesor, que da miedo, pero porque usted dice que va a ir izquierdita más que derechita, profesor. ¿Cómo demuestra usted eso, profesor, si ya es alta teología y alto pensamiento social y político en el mundo, profesor? Bueno, primero que todo, salúdense, compartan las troncheras para que vean la multiplicación de los panes, compartan todo lo que tienen que compartir y podemos dar inicio a esta clase de que el Espíritu Santo es izquierdita. Hombre, profesor, pero ¿cómo va a ser posible? Si siempre nos han enseñado y que, bueno, ¿qué le han enseñado? Nos han enseñado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, hay tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto nos quiere decir que existen tres personas que llevaron y llegaron a la divinidad y que gracia llevaron a Roma. Y nace la historia de la Trinidad. Y nace un Dios monoteísta que en última instancia, según las lenguas antiguas, viene siendo politeísta. Porque llega un momento en que se habla que Dios está en la reunión de los dioses. Por lo tanto, había muchos dioses y Dios estaba con los dioses. Y que algunas palabras antiguas en el idioma completamente hebreo, la palabra Elohim significa plural y significa dioses. Por lo tanto, eran jerarcas, eran personas que de una u otra forma eran poderosas. Y de ahí nace la cuestión de las ideas de unos dioses. Pero vamos a esto de la Trinidad, profesor. ¿Cómo usted se atreve, profesor? ¿Acaso usted no es católico? ¿Acaso usted no asiste a grupos religiosos? ¿Acaso usted no ha estudiado algo acerca de estas cuestiones de Biblia, profesor? ¿Y por qué usted tiene ese pensamiento distinto? Porque tenemos que ser distintos, tenemos que ser originales, tenemos que ser personas que no podemos hablar porque otros quieren que uno hable como ellos quieren que hablen, que digan lo que ellos quieren que digan, ni nada de esas cosas. Tenemos que ser originales y yo les voy a demostrar esto a través de la geometría normal, a través de la geometría analítica y a través de la geometría euclidiana y de las cuestiones lineales y piramidales. Supongamos que existe una cuestión piramidal, un ápice que une dos líneas de un triángulo y que ese triángulo es equilátero y sus tres partes son iguales. Esas tres partes son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un triángulo. Y en la escala social vendría siendo la alta, lo más medio y lo bajo en tres líneas iguales geométricas que analizaríamos como el triángulo. Entonces, si estas tres líneas son iguales, nosotros tenemos entonces que decir que si en geometría hablan de primera, segunda y tercera persona y son iguales, entonces hay tres dioses en uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es politeísta como la antigua cultura hebrea que dice que es monoteísta, pero que la palabra que se refiere a Dios, que es Elohim, es plural y se refiere y quiere decir varios dioses. Y así se va en la lengua diversificando y desdoblando hasta que aparecen otros términos como Treber, etcétera, que siempre se da politeísmo. Por lo tanto, ese triángulo y esa cuestión del espíritu no nos lleva sino a comprender cada vez más a nuestra Barranquilla, esa Barranquilla de cabo a rabo de la cual habló Alfredo de la Espriella, de la cual nos habló y nos dijo en unas charlas que tuvo aquí, cuando nos dice en sus epígrafes del libro, un epígrafo donde dice que casi todas las ciudades del mundo han recibido algunos otros nombres y que a nosotros nos pusieron de los brazos abiertos, y que eso de los brazos abiertos nos ha perjudicado porque ha venido gente de fuera que ha venido esa a destruir y a dominar. Por lo tanto, a una se le llamó la ciudad sucursal del cielo, a otra se le llamó la antena suramericana, como fue a Bogotá, a otra se le llamó la perla del Caribe, como fue a Santa Marta, la otra el corralito de piedra, a otra se le llamó
ciudad luz como fue a París, y así por lo tanto y por las cuestiones. A Nueva York la de 1000 historias y millones de historias. A Barranquilla se le dio la de varias, la de la Puerta de Oro, la de los brazos abiertos, etcétera, cuestión que nos ha perjudicado porque Raimundo y todo el mundo viene y hace lo que le da su puerca gana. Yo por lo tanto quiero decirles, profesor, díganos eso del Espíritu Santo. Bueno, sencillamente, queridos estudiantes, que si nosotros para esta primera entrega, porque esta clase la voy a dar en dos o tres partes para que usted entienda que sí, el Espíritu Santo es puro y santo cuando es izquierdita, no cuando es derechista. ¿Por qué? Porque resulta que a la derecha está la carne. ¿Cómo así, profesor? En ese triángulo equilátero tenemos en el ápice donde se unen las dos aristas, las dos líneas rectas, creando un ápice y un ángulo que se cae en línea recta, dividiéndose ese ángulo de 90 grados o de 45 grados y 45 grados, ese ángulo recto se divide en dos. Y esos dos que se unen son agudos. Y es la punta de un triángulo de 3 lados iguales. Por lo tanto, tiene 3 ángulos agudos el triángulo de la Trinidad. Y tenemos en el ápice superior al Padre. Pero ¿quién está a la derecha? A la derecha está el Hijo. Y el Hijo es carne, sangre y carne, mi cuerpo y mi sangre. Entonces, ¿quién está en lógica? En geometría, siendo la otra arista del triángulo equilátero, ¿quién está? Ay, profesor, el Espíritu Santo, sí, porque si el Hijo está a la derecha, por supuesto que el Espíritu Santo debe estar a la izquierda, y es la mayor persona. ¿Y por qué la mayor persona de esa Trinidad? Porque el mismo Hijo dijo, podráis hablar del Padre lo que quiera, hasta no creer en Él, decirle todos los vituperios que es como anciano, criminal, nada más amador de un solo pueblo, decirle anciano, anacrónico, vengativo, colérico, con los 7 egos del cual habló Séneca, como es la ira, que es uno de los egos, para solamente tener y que compasión con un pueblo al que ha maltratado durante tanto tiempo, porque a veces no cree en él o no hace lo que sus leyes. Entonces el Hijo viene y muere, recibe todos los golpes posibles, no se baja de esa verdad, no se baja de esa cruz, vence al diablo, etcétera y etcétera, pero está sentado a la diestra de Dios Padre. Y la diestra de Dios Padre es la derecha. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ahí a la izquierda, profesor, que es la otra arista o la otra recta del triángulo. Exacto, por eso quiero decirles que comenzamos con esta clase que el Espíritu Santo, la mayor persona de la Trinidad, es izquierdista, porque está a la izquierda. Entonces esto llevándolo al ámbito no de la simple teología de creer, sino de la analítica, geometría, y quizás de las cuestiones secuenciales de ecuaciones lineales y de despojamiento, de incógnita, podemos despojarlo de esta manera. Si el Hijo está a la derecha, entonces el Espíritu Santo estará a la izquierda y el Padre en la punta de el famoso piramidal donde se unen las dos aristas, la derecha y la izquierda, y en la parte esa, pero de todas, el mayor es el Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? Bueno, eso tendríamos ya que verlo en lenguas hebreas y en lengua griega, para no confundirlo con espiritismo, que ese espiritismo es en última instancia algo que tiene que ver más bien con lo satánico, o algo que tiene que ver más con la utilización de algo, como fue en la época cuando se utilizó el famoso Urim Turim, ¿se acuerda? Urim Tumim, con que ese péndulo que se usaba y lo usaban los sacerdotes fue el que permitió que se eligiera a Saúl como primer rey. A Saúl, primer rey de Israel, era a través de Urim Tumim, ya ahí hubo espiritismo. Y pueden leerlo en los libros antiguos. Y por lo tanto también hay espiritismo cuando utilizamos a los medium, o cuando alguien sirve de medium para hablar a los hombres entre Dios y él, o cuando alguien sirve de medium para hablar entre Satanás y él. Ese es un medio, por ejemplo, el medio de los espiritistas, cuando se utiliza una persona para analizar espíritu y cuestiones así por el estilo, pero hasta ahora
recuerden que un medium es algo, un objeto o algo o persona que se utiliza para comunicarse con espíritu. Eso se llama espiritismo, que es muy distinto al espíritu. El espíritu tiene que ver con Nefet y tiene que ver con otro término que en la próxima clase en griego se los daré. Díganlo enseguida, pero en la próxima para que investiguen. Nefet, le digo ese nada más. Lo vemos y ya verán y ya vieron que el Espíritu Santo está a la izquierda de la Trinidad y es la tercera persona más importante, porque el mismo Hijo Dios podrán decir del Hijo lo que quieran y del Padre, pero el Espíritu Santo, ay de aquel mejor que se cuelgue un molino en el cuello y se tire en el mar. Nos vemos en la próxima. Ay, profesor.